Amados hermanos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta mañana, para nuestro devocional, les traigo la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra. ¿Qué nos dice? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra. Amén. Y para eso, amados hermanos, les pido por favor que oremos todos juntos para que sea Dios tomando control absolutamente de todo. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú, amado Padre, en esta mañana nos estás hablando a cada uno de nosotros. Te pedimos, amado Dios, que seas tú tomando control absolutamente de todo. Por favor, amado Padre, sé tú ministrándonos, sé tú hablándonos, sé tú corrigiéndonos, exhortándonos, que tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana sea quien nos convenza de pecado, justicia y juicio. Ayúdanos, amado Dios, porque solamente tú eres el único capaz, quien puede, Señor, restaurar nuestra vida, renovar nuestra mente y sanar nuestro corazón. Solamente tú, amado Padre, nos conoces a la perfección. Sabes, Señor, por las cosas que nosotros pensamos, sabes las intenciones de nuestro corazón, como también, Señor, sabes cuáles son nuestras debilidades, nuestras carencias y todo lo malo que nosotros podamos hacer, Señor. Tú sabes cómo está nuestra vida espiritual delante tuya. Así que, amado Dios, si el día de hoy estamos aquí delante tuyo, Señor, es porque confiamos y creemos en ti. Sabemos, Señor, que tú puedes restaurar la vida. Sabemos, Señor, que tú puedes, amado Padre, hacer cosas maravillosas y extraordinarias en la vida del ser humano. Gracias, Señor. Confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra? Amados hermanos, cuando nosotros hemos lecturado la palabra de Dios, ¿qué es lo que tal vez se viene a nuestra mente? ¿Qué es lo que nosotros podamos comprender o entender? Miren, este texto, amados hermanos, que acabamos de lecturar, es un texto algo que nos va a ayudar a reflexionar, a meditar y realmente a comprender cómo Dios trabaja con el ser humano. Miren, y aquí nos pone de ejemplo al grano de trigo. Aquí nos dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Bueno, esto lo podemos llevar a un ejemplo, ¿no?, de cómo funcionan las cosas. Un grano de trigo, si nosotros no lo sembramos, va a quedar solo, ¿verdad? Porque ahí lo dejamos en cualquier lugar que esté fuera de la tierra y ese grano de trigo va a morir. Nunca va a dar fruto, ¿verdad? Pero en cambio, si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué quiere decir con esto? Si nosotros ese granito de trigo lo sembramos en la tierra y ese granito de trigo muere y da fruto, crece una plantita, entonces eso es lo beneficioso y eso es lo que busca Dios en nosotros. No sé si me estoy dejando entender, pero aquí les pongo otro ejemplo. Lo que nos quiere dar a entender este texto bíblico, amados hermanos, es que Dios quiere que cada uno de nosotros moramos. ¿Qué podamos entender con esto? Nosotros tenemos que morir a nuestro yo. Por ejemplo, Juan. Pongamos el ejemplo de Juan. Juan tiene que morir a su yo, a Juan. Juan tiene que morir a sí mismo. ¿Para qué? Para que Dios lo moldee conforme a su voluntad. Miren, hermanos, no sé qué edad tienes, no sé cuántos años puedas tener, pero yo les doy un ejemplo. Cuando yo acepté a Jesús como mi Salvador, yo tenía entre 18 a 19 años aproximadamente. Durante esos 18 a 19 años, yo había formado una identidad, ¿verdad? Una identidad que yo creía que era una identidad buena, una identidad agradable ante el mundo. Porque en ese tiempo había escuchado de Dios, pero no vivía conforme a sus mandamientos.
no vivía conforme a las enseñanzas de Jesús. Entonces yo tenía formada ya una identidad en el mundo. Yo tenía mi ego, mi orgullo, mis pensamientos, sentimientos que seguramente delante de Dios no eran agradables, pero delante mío, la manera en cómo yo pensaba estaba bien, la manera en cómo yo sentía estaba bien, la forma como yo actuaba, cómo me expresaba estaba bien. ¿Por qué es así? Porque ante nuestro propio criterio como ser humano que somos, nosotros siempre vamos a creer que nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir siempre va a estar bien, ¿verdad? Pero su palabra de Dios dice: no te creas sabio de tu propia opinión, teme a Jehová y aléjate del mal. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que en esa edad que yo tenía, entre 18 y 19 años, yo había formado una identidad. Pero al conocer a Cristo, su palabra dice que todo aquel que tiene a Cristo en su vida, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Me dice entonces su palabra que yo soy una nueva criatura. Entonces, al ser una nueva criatura, la identidad que yo había formado entre mis 18 a 19 años, ¿qué pasa con esa identidad? Dios tiene que hacer morir a esa identidad que yo había formado. Es por eso que aquí dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros en nuestra vida el día de hoy? Que nosotros llevemos fruto. ¿Qué quiere decir con esto? Que ganemos muchas almas para el reino de Dios, que nos multipliquemos. Y para eso tenemos que compartir el Evangelio, y para eso tenemos que seguir viviendo conforme a las enseñanzas de Jesús, y para eso tenemos que renovar nuestra mente, nuestra forma de actuar, etc. Entonces, hermanos, esa identidad que yo ya había formado, Dios lo tenía que romper. Tenía que hacer morir esa identidad que yo ya había formado, ¿verdad? Entre los 18 a 19 años. Entonces, para que Dios pueda hacer en mi vida un cambio y yo pueda llevar fruto para su obra, tenía que romperme, tenía que destruir, matar ese antiguo yo, esa antigua identidad que yo ya había formado antes de conocerlo. ¿Para qué? Para ser una nueva criatura en Cristo Jesús y dar fruto. Por eso, amados hermanos, aquí nos enseña Jesús a través de su enseñanza, justamente a través del grano del trigo. El grano de trigo, si no se siembra en la tierra, va a morir, va a quedarse solo. Y es así, una persona que está sin Dios, una persona que no acepta a Jesús como su Salvador, va a quedar así, solo, nunca va a llevar fruto. ¿Y cuál es el destino final? La condenación eterna, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que cualquier árbol que no da buen fruto será echado en el lago de azufre. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que llevar fruto a nuestra vida, pero para eso tenemos que morir a nosotros mismos. Para eso tenemos que renunciar a nuestra voluntad por hacer la voluntad de Dios. Y para eso, hermanos, se requiere mucho esfuerzo y entrega. ¿Saben por qué? Imaginemos esto. Tu hermano, tu hermana, tienes muchos sueños, metas, anhelos, proyectos que seguramente te has puesto de manera individual y en tu familia. Pero ahora que conoces a Cristo, ¿acaso no han cambiado muchas formas de pensar que tenías? ¿Tu forma de sentir acaso no ha cambiado? Claro que sí. ¿Y qué pasa ahora? Que ahora tienes que renunciar a ese sueño que tenías. Ahora tienes que renunciar a esa meta, a ese proyecto familiar o ese proyecto individual que tú tenías. ¿Por qué? Por agradar a Cristo, por agradar a Dios. Entonces estás renunciando, estás muriendo a tu yo con sus sueños, con sus metas, con su ego, con su orgullo, con su mal comportamiento, con sus malos pensamientos, con sus malos sentimientos y las malas intenciones del corazón. Sí, hermano. Para eso nosotros tenemos que morir, para que podamos llevar fruto para la obra de Dios. Entonces yo les hago una pregunta. Para eso, ¿ustedes qué creen? ¿Es sencillo o es difícil? Decirte ahora mismo, hermano, hermana, para que Dios pueda obrar en tu vida, para que tú puedas ser instrumento de Dios, para que tú puedas ser partícipe del reino de Dios y puedas llevar fruto para el reino de Dios, tienes que morir a ti mismo.
Al escuchar eso, hermano, ¿tú qué piensas? ¿Te parece sencillo o fácil? Para que puedas morir a ti mismo tienes que cambiar tu manera de pensar y pensar como Cristo. Morir a las intenciones de tu corazón y sentir como Cristo sintió. Tu forma de hablar, cambiarla para hablar conforme a las palabras que Jesús nos ha enseñado, etcétera. Y así podemos continuar. Entonces, ¿será sencillo eso? Si yo te digo, hermano, hermana, tienes que renunciar a ese sueño que has tenido toda la vida para seguir a Cristo. Y de repente uno de tus sueños era formar una empresa. Y para formar esa empresa tienes que trabajar y trabajar y trabajar. Trabajar y estudiar al mismo tiempo. No tienes tiempo para nada más. Pero a la hora que tú conociste a Jesucristo entendiste que la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que pueda tener. Entonces, al comprender la palabra de Dios, comprendiste que nadie podrá dar ninguna recompensa por su alma. Nada, por más millonario que seas, por más que tengas muchas empresas, no podrás dar ninguna recompensa por tu alma, porque la salvación no se compra, la salvación se recibe por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, cuando uno entiende todo eso, uno dice, entonces mi sueño de formar una empresa, ¿qué hago? Siempre ha sido mi sueño eso. Pero en su palabra de Dios me dice también que no haga tesoro aquí en la tierra, sino que haga tesoro en los cielos. ¿Pero acaso está mal trabajar? ¿Pero acaso está mal formar una empresa? ¿Pero acaso está mal querer tener más dinero para tener comodidades? Hermano, no está mal querer buscar comodidades. No está mal querer buscar una estabilidad económica o financiera. No está mal eso. Pero si al buscar eso te va a impedir buscar de Dios, ahí está mal. Si buscar eso lo vas a poner como prioridad antes que buscar de Dios, ahí está mal. Porque hermanos, miren, perdonen que sea duro, pero esto es cierto. Jesús, cuando venga a llevarse a su iglesia, no se va a llevar a la persona que sea más millonaria, no se va a llevar a la persona que tenga más comodidades, no se va a llevar a la persona que haya trabajado o tenga muchas empresas o muchos trabajos. No, hermanos. ¿A Jesús le interesa el dinero? ¿A Jesús le interesa cuántas profesiones puedas tener? ¿O qué estudio hayas tenido? ¿O cuánto dinero puedas tener? No le interesa eso a Jesús. Discúlpenme, pero no le interesa. Jesús no viene a llevarse a ingenieros, a doctores, a policías, etc. No viene a llevarse a Jesús. Jesús viene a llevarse a una iglesia santa, pura, sin manchas y sin arrugas. Jesús viene a llevarse a todo aquel que se haya mantenido fiel a su palabra. Jesús viene a llevarse a una iglesia que lo haya puesto a Él como prioridad en su vida. A una persona que haya vivido conforme a sus enseñanzas y una persona que haya decidido a renunciar a su voluntad por hacer la voluntad de Dios. A una persona que haya decidido morir a su ego, a su orgullo, a sus planes, a sus metas, a sus proyectos, por seguir los planes, la comisión que Jesús nos ha dejado, que es predicar el evangelio a todas las naciones. Pero hermanos, comprender eso cuesta, porque la palabra de Dios nos dice que las enseñanzas de Jesucristo para una persona natural es locura. ¿Y saben por qué lo van a ver como locura una persona que no conoce las cosas de Dios? Porque no tiene la mente de Cristo. Pero tú y yo tenemos la mente de Cristo. Porque si tú le dices a alguien, ya no voy a seguir mi sueño de formar una empresa, más bien ahora he aligerado mi carga, he renunciado a ciertas cosas y ahora solamente me estoy dedicando a un solo trabajo. Porque en este trabajo, aunque me pagan un poco menos, pero me da un horario adecuado para buscar de Dios. Con este horario puedo ir a congregarme, con este horario tengo tiempo también para visitar casas, para predicar el evangelio, con este horario puedo llegar a casa temprano, no estoy tan cansado, incluso puedo compartir más tiempo con mi familia y también puedo estudiar su palabra, tengo tiempo para orar, tengo tiempo para cantar alabanzas, adorar a mi Rey. Entonces, si tú le comentas eso a alguien, la otra persona te va a decir, ¿pero qué tienes? ¿Por qué estás renunciando a tu sueño a formar una empresa? ¿Por qué has renunciado a los demás trabajos que tenías?
La vida es una sola. Cumple tu meta, abre tu empresa y luego ya te dedicas a Dios. Porque ahí ya vas a tener tranquilidad, estabilidad económica. Ahorita no. Y así te van a bombardear. ¿Por qué? Porque para ellos las cosas de Dios es locura. No van a comprender. No van a comprender estas cosas, porque para comprender estas cosas tienes que tener la mente de Cristo. Y es por eso que muchas personas vuelven nuevamente al mundo, porque no comprendieron que tenían que morir a sí mismo por buscar a Cristo. No comprendieron que tenían que renunciar a sus sueños por buscar a Jesucristo. No comprendieron, amados hermanos, que tenían que renunciar a su voluntad por hacer la voluntad de Dios. Y para eso tenemos que renovar nuestra mente. Y justamente de eso nos habla. Su palabra de Dios nos dice que para poder comprender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, tienes que renovar tu entendimiento. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nosotros, antes de conocer a Jesucristo, como les dije, habíamos formado una identidad. Y al formar una identidad que no va de acuerdo a las enseñanzas que Jesús nos ha dejado, formamos una identidad conforme al mundo. El mundo, ¿qué identidad nos forma? ¿Qué identidad nos pone? La vida es una sola, así que vive al máximo. Equivócate todo lo que quieras. Goza, viaja, trabaja, junta dinero. Vive como quieras vivir. La vida también, ¿qué te aconseja? La sociedad, ¿qué te aconseja? Trata a las personas como ellos te tratan. Si te respetan, lo respetan. Si te aman, tú los amas. Si te hacen bien, tú también lo tratas con bien. Si te maldicen, tú también maldícelos. ¿Verdad? Eso es lo que la sociedad nos enseña. Y de alguna otra manera nuestra identidad se forma conforme a las enseñanzas de la sociedad o de nuestra familia. Pero al conocer a Cristo, tenemos que morir a esa identidad que teníamos antes por formar una nueva identidad juntamente con Cristo, porque somos una nueva criatura. Tenemos que morir a nuestra identidad antigua para poder llevar fruto. Porque si no morimos a la identidad que teníamos antes, ¿cómo podemos llevar fruto? ¿Cómo podemos hacer la obra de Dios? Si vamos a estar pensando igual como antes pensábamos, ¿cómo vamos a poder hacer la obra de Dios si vamos a actuar como antes actuábamos? ¿Realmente podremos hacer las cosas de Dios? No, hermanos, porque para poder hacer las cosas de Dios, tenemos que tener el fruto del Espíritu Santo. Y para tener el fruto del Espíritu Santo, tenemos que tener una comunión cercana a Dios, porque el fruto del Espíritu Santo es el amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y la palabra de Dios dice en el libro de Romanos que el cumplimiento de la ley es el amor. Sin amor nosotros no somos nada. Y para tener amor tenemos que tener el fruto del Espíritu Santo. Imagínate, hermano, que tú intentes hacer la obra de Dios, pero no tienes paciencia, pero no tienes misericordia, pero no eres empático, no tienes amor por tu prójimo. ¿Realmente podremos hacer la obra de Dios? No vamos a poder hacer. ¿Llevaremos fruto? No vamos a llevar fruto. ¿Por qué? Porque no hemos muerto a nuestra identidad pasada. Aún seguimos pensando como antes pensábamos. Seguimos maldiciendo a las personas que nos maldicen. Seguimos tratando mal a las personas que nos tratan mal. Seguimos odiando a las personas que nos odian. Cuando en la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Bendice al que te maldice. Ora por el que te calumnia. Ama a tus enemigos. Ama a tu prójimo. No pagues mal por mal, sino vence el mal haciendo el bien. Perdona para que Dios te perdone. Sé misericordioso para que Dios tenga misericordia contigo. ¿Ven? Juntamente con Cristo tenemos una nueva identidad. Pero tener esa identidad, para eso tenemos que renovar nuestra mente, para buscar de Dios, para acercarnos de Dios, para acercarnos a Dios y así de esa manera tener el fruto del Espíritu Santo. Y de esa manera llevaremos mucho fruto. El Espíritu Santo se va a ver reflejado en nosotros porque vamos a tener el deseo de querer cumplir los mandamientos de Dios, predicar el Evangelio, amar a nuestro prójimo, perdonar, ayudar al necesitado, etc. Así que, amado hermano,
¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Realmente tú consideras que ya has muerto a tu antigua identidad, a tu antigua yo, o aún no? Si tuvieras que darte una calificación del 1 al 10, ¿cuánto ya has muerto? Porque hermanos, Dios va a trabajar con todo aquel que ya haya muerto a su antigua identidad. Porque Dios lo que quiere hacer con nosotros es una nueva criatura. La palabra de Dios dice que nosotros solamente somos barros en las manos de Dios y Él es nuestro alfarero. Entonces, Dios al encontrarnos, nos va a encontrar que estamos sucios por el pecado, ¿verdad? Entonces, al encontrar nuestra vasija sucia, Dios lo que va a hacer es quitar toda esa suciedad. Y si es posible, nos va a tener que romper. Nos va a tener que romper y nos va a volver a ser nuevamente. Y al ser una nueva criatura juntamente con Cristo, tenemos que cambiar. No podemos seguir viviendo como antes. No podemos tener la misma identidad de antes. El mismo pensar, no podemos tenerlo. El mismo actuar, no podemos tenerlo. Las mismas palabras en cómo nos expresamos, no podemos tenerlo. Y si no me estoy dejando entender con respecto a las mismas palabras, me refiero a, si antes hablábamos con groserías, si antes hablábamos perversiones, si antes mentíamos, si antes éramos hipócritas con nuestras palabras, ahora ya no lo tenemos que hacer. A eso me refiero. Así que hermanos, tenemos que morir a nuestra antigua identidad para poder llevar fruto, para que Dios trabaje con nosotros, para que Dios nos moldee conforme a su voluntad. Tenemos que renunciar a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestros sueños, a nuestras metas y a todo lo que tal vez en algún momento anhelábamos por seguir la voluntad de Dios. Sé que hermanos, tal vez el día de hoy nos puede costar mucho comprender eso. Y ese es un claro mensaje. Si el día de hoy te cuesta mucho comprender lo que Jesús nos enseña y te parece muy poco racional, eso quiere decir que aún no tienes la mente de Cristo. Jesucristo se preocupó por un trabajo, sus discípulos se preocupó por un trabajo, por tener casa, carro, ropa de marca, comodidades. No, hermano. Ellos habían comprendido que la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que uno puede poseer. Ellos habían comprendido que mejor era vivir conforme a las enseñanzas que Jesús le había dejado. Y si tenían que morir conforme a ellas, pues entonces lo harían. Y así fueron, y así murieron. Pero hoy en día, el ser humano le cuesta mucho comprender eso. La palabra de Dios dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Muchas personas se pierden buscando eso. Se pierden buscando el dinero y dejan de lado a Dios. Hermanos, no permitas que el diablo te siga engañando. Dios es nuestra prioridad. Dios quiere trabajar contigo. Dios quiere que tú lleves fruto. Pero para eso tiene que hacer en ti una nueva persona, una nueva identidad. Tienes que morir a ti mismo para que ahora vivas en Cristo. Como dice el libro de Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en ti, hermano, entonces vive conforme a sus enseñanzas. Ten una identidad conforme a Él. Su palabra de Dios nos dice que Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vivamos con la identidad que tenemos como hijos e hijas de Dios. No te comportes como una hija o un hijo del mundo que actúa. Ustedes ya lo conocen, hablando groserías, perversiones, tomando alcohol, fornicando, mintiendo, etc. Vive conforme a un hijo o una hija de Dios. Así que hermanos, para eso necesitamos acercarnos cada vez más a Dios para que Él nos ayude a seguir cambiando. Amén. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú, amado Padre, en esta mañana nos has hablado. Amado Padre, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Nosotros, Señor, tenemos el deseo, la voluntad de morir nosotros mismos.
Ya no queremos tener esa identidad que antes teníamos. Ahora queremos tener una nueva identidad juntamente contigo. Queremos vivir conforme a tu voluntad. Queremos renunciar a nuestros sueños, a nuestros anhelos que teníamos antes. Queremos renunciar a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de sentir, para que ahora vivamos conforme a tu voluntad, conforme a tus enseñanzas, conforme a tus estatutos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder renovar nuestra mente, a sanar nuestro corazón, a restaurar nuestra vida. Ayúdanos a comprender cada día más tu palabra y que todo lo que tú nos enseñas a diario lo pongamos por obra, Señor. Gracias, Padre. Toda la gloria y la honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano, que tengas un excelente día y recuerda que la paz de Dios y la gracia de Dios nos acompañe. Amén. Bendiciones.